Muchas bendiciones, bienvenidos a mi canal de YouTube. Oye, estoy sumamente contento, agradecido por el apoyo que ustedes me han brindado. Con tan solo 2 meses aproximadamente que abrimos este canal, son más de 600 personas que han dicho que sí para seguir aprendiendo más sobre la Biblia, la teología, el liderazgo y muchos otros temas que vamos a estar compartiendo aquí con ustedes. Así que quiero sacar este tiempo para agradecerles por el apoyo. Y si todavía no me sigues en mis redes sociales, mira, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, canal de podcast en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Michael Cerezo Podcast y en todas las redes como Michael J. Cerezo para que recibas contenido diario. Hoy, nueva serie, la serie que vamos a estar trabajando durante las próximas semanas, le he titulado Lucas 15 porque primero que el libro de Lucas está espectacular y eso es lo que hoy vamos a desempacar. ¿Quién fue Lucas? ¿A quién le escribió este libro? ¿Para qué año específicamente? Y muchas otras cosas, pero en Lucas 15 encontramos una trilogía de parábolas, con la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola más hermosa, más predicada, sobre todo en muchas comunidades de fe, la parábola del hijo pródigo. Así que si te parece interesante, quieres seguir aprendiendo más sobre el libro de Lucas, quédate hasta el final de este video. La primera pregunta que a mí me gustaría responderte es ¿por qué selecciono el libro de Lucas para hacer una serie completa? Te cuento que Lucas, la obra lucana, es la obra más extensa de todo el Nuevo Testamento. Obviamente, no en capítulos, pero sí en versículos. Cuando digo obra lucana, me refiero al libro de Lucas y al libro de Hechos, que es el mismo autor, Lucas, quien lo redacta, y cuenta con 2157 versículos. La obra lucana, es decir, Lucas y Hechos, componen un 25% del Nuevo Testamento. Lucas nos comparte quién fue Jesús, a qué vino, y la manera en cómo él preparó a sus discípulos para que desempeñaran un papel fundamental dentro de su plan. Es interesante porque Lucas no fue testigo ocular de Jesús, es decir, Lucas no fue discípulo de Jesús. Y nos preguntamos si fue un cristiano de la segunda o de la tercera generación. Sin embargo, Lucas es uno de los evangelios que presenta a Jesús orando en numerosas ocasiones. Presenta a Jesús orando en los momentos más interesantes de su vida. En el bautismo, antes de escoger a los 12 discípulos, también lo presenta orando. Antes de preguntarle a los discípulos quiénes creían ellos que era él. Antes de anunciarle a sus discípulos sobre su muerte. En la transfiguración, Lucas nos presenta a Jesús orando aún más en la cruz mientras él estaba muriendo. De hecho, Lucas es el único evangelio que nos dice que Jesús había orado por Pedro antes de que fuese tentado o antes de que lo negara. Lucas nos presenta a un Jesús muy humano, un verdadero ser humano. Juan nos presenta a un Jesús perfecto, así como lo era Dios. Mateo nos presenta a Jesús como rey. Y el libro de Marcos nos presenta a Jesús como el siervo obediente. Interesantemente, Lucas nos presenta a Jesús repitiendo la frase hijo de hombre 24 veces en su evangelio. Y cuando un escritor, un autor de cualquier libro en la Biblia nos repite algo continuamente porque nos quiere dejar un mensaje. La frase hijo de hombre hace referencia a la humanidad de Jesús y Jesús la empleó para referirse a sí mismo sobre su muerte y los sufrimientos que él iba a padecer. Entre todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Juan, Lucas es el que no ve ningún límite al amor de Dios. Pero la característica más sobresaliente del libro de Lucas es que es el evangelio universal, es decir, es un evangelio que rompe todos los muros, es un evangelio que está disponible para todo el mundo, aún para los samaritanos. Lucas nos comparte la parábola del buen samaritano, de hecho nos comparte la parábola del leproso agradecido que también era samaritano. Lucas nos comparte que el reino es para todos, no se le cierra el reino a nadie, ni siquiera a los samaritanos. Juan nos comparte por su parte que los judíos y los samaritanos no podían mezclarse. Lo puedes ver en Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Sin embargo, Lucas se niega a cerrarle la puerta a nadie. De hecho, Lucas nos comenta, nos comparte en su evangelio a Jesús hablándole con mucho aprecio a los gentiles, algo que los judíos lo veían como algo impuro, como algo
no muy digno. De hecho, Lucas nos presenta a Jesús citando a la viuda de Sarepta, al sirio Naamán, y alaba al centurión romano diciendo que no había visto una fe tan grande como la suya en todo Israel. De hecho, Lucas nos conserva esa afirmación de Jesús cuando dice que vendrán del oriente y del occidente, vendrán del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. El interés primordial de Lucas es por los pobres. Cuando María trae su ofrenda para la purificación, es la de los pobres. De hecho, Lucas es el único que nos comparte la parábola del rico y Lázaro. Esto es algo muy interesante porque Lucas en su evangelio no comparte lo mismo que Mateo. Lucas dice que bienaventurados los pobres. Mateo, sin embargo, dice bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas nos presenta a Jesús como el amigo de la gente que es marginada y de todos los pecadores. Lucas es el único evangelio que nos habla de la mujer que limpió, que enjuagó los pies de Jesús con sus lágrimas, los enjuagó con sus cabellos en la casa de Simón el fariseo. De hecho, Lucas nos comparte este encuentro de Jesús con Zaqueo, el colaboracionista y el ladrón o el pecador arrepentido. De hecho, Lucas es el evangelio que nos ha conservado la inmortal parábola de hijo pródigo, que es la que vamos a estar desempacando durante las próximas semanas. Es interesante porque cuando Mateo comparte que Jesús envió a sus discípulos, hace la salvedad de que no podían interactuar con los samaritanos, ni siquiera con los gentiles, y esto lo podemos ver en Mateo 10:5. Pero Lucas omite esa limitación. Esto es algo que hay que resaltar, y es que los 4 evangelios comparten el extracto de Isaías 40, donde dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero solamente Lucas termina la cita hasta su conclusión triunfal: y verá toda carne, es decir, todo el género humano, la salvación de Dios. Isaías 40, 3-5. Luego de haber compartido con todos ustedes estos puntos interesantes del libro de Lucas, me gustaría compartir la definición de lo que significa evangelio, la cual viene del griego evangelion y significa buena noticia o buen mensaje. Se ha utilizado aproximadamente 76 veces en el Nuevo Testamento, y estas indican las buenas nuevas del reino de Dios y la salvación a través de Jesucristo. De hecho, esta palabra, evangelio, es utilizada por el apóstol Pablo aproximadamente 60 veces. De hecho, Pablo la utiliza muchísimo más que los mismos evangelistas para literalmente referirse a su predicación, a mi evangelio, a mi buena noticia que tengo para ustedes. Pero ¿quién era Lucas? Lucas era un hombre de Antioquía de Siria. Era un hombre convertido del mundo gentil. Era médico de profesión según Colosenses 4:14. Y según la tradición, Lucas era griego, hermano de Tito. Tito era griego, así que por default también Lucas debía ser griego. Han surgido muchas historias de Lucas. De hecho, hay muchas especulaciones. Hay gente que han desarrollado ciertas teorías y han dicho: mira, Lucas era esclavo de Teófilo, por eso le dedica el libro de su evangelio, Lucas, a Teófilo. Se dice que él podía haber sido esclavo de Teófilo, pero era un hombre de buen corazón y tenía mucha inteligencia. Teófilo compra su libertad y lo matricula en la Universidad de Medicina, que se encontraba en Tarso. En la Universidad de Tarso, Lucas conoció a Saulo, es decir, a Pablo, y ellos siguieron siendo amigos hasta que Pablo se convierte al cristianismo, si se le pudiese llamar de esa manera, lo que provoca posteriormente la conversión de Lucas. Y luego Lucas le escribe a Teófilo instándole, compartiéndole esa fe en la que él cree. Fue compañero, de hecho, del apóstol Pablo en muchos de sus viajes. Es verdad que no estuvo en todos los viajes. A veces se encuentra con el apóstol Pablo, a veces no se encuentra. Pero al describir los viajes de Pablo, Lucas se refiere frecuentemente utilizando el pronombre él, refiriéndose al apóstol Pablo. Hablemos un poco de la fecha y el lugar donde se redacta este libro. Se dice que aproximadamente se escribió el libro de Lucas en el año 80 o 90 después de Cristo, aproximadamente en la ciudad de Acaya, eso es en la provincia de Grecia. Sin embargo, sabemos que Lucas acompañó al apóstol Pablo a Roma durante este mismo primer encarcelamiento. Pablo escribe Colosenses y Filemón. Llegamos a una de las partes más interesantes para mí, más especiales para mí, porque Lucas escribe este evangelio para los gentiles. Este evangelio lo escribe específicamente también para las mujeres. Estas componían un nivel bajo en la sociedad. De hecho, el judío, cuando hacía la oración, normalmente de la mañana, daba gracias a Dios porque no lo había hecho gentil, ni mujer, ni esclavo,
Sin embargo, Lucas le da un lugar importante a la mujer. Habla de Elizabeth, habla de Ana, habla de la viuda de Naín y de la mujer que ungió los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo. Nos hace vívidos los retratos, los recuerdos de María, de Marta y María Magdalena. Y es el único evangelio que nos muestra, que nos menciona, que nos comparte los nombres de Juana, de Susana y de todas las mujeres que seguían a Jesús. Podemos decir que al Lucas escribir este libro tiene unos propósitos específicos. El primero, el inmediato, es poner en manos de una persona este documento, en manos de una persona altamente estimada, y ese era Teófilo. Quería colocar en sus manos un documento sobre los asuntos de Jesús. Es claro que la relación que tenía Lucas con Teófilo era una bien cercana, una de amistad. El propósito intermedio de Lucas al escribir este libro es el siguiente: instruir al investigador serio y fortalecer la fe de los creyentes, especialmente de aquellos que estaban reunidos o se estaban reuniendo del mundo romano, del habla griega, aquellas personas que se han convertido del paganismo. Recordemos que los romanos son personas que adoran a diferentes dioses. Orígenes comparte que el Evangelio de Lucas se escribe por amor a los gentiles y su propósito final al escribir este libro es que todo el mundo, incluyendo los samaritanos, los gentiles, fueran alcanzados por el amor de Dios. Es interesante cómo pudimos resaltar algunos puntos de Lucas y por qué, la razón por la que escribió este libro, lo que fue su fecha, los destinatarios, el lugar en donde escribió este evangelio. Y es interesante cómo hoy todavía, hermanos en la fe, donde todavía entienden que la mujer no puede tener cierta participación o cierto rol dentro de la iglesia. Sin embargo, Lucas rompe todas esas barreras, todos esos muros y nos deja claro que la mujer es muy importante para Jesús. De esta manera cerramos, culminamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjame un like y coméntame qué fue lo más que te gustó saber sobre el libro de Lucas. ¿Qué te interesaría ver en los próximos videos de esta serie Lucas 15? Te dejo los enlaces de todas mis redes sociales para que recibas contenido diario en la descripción de este video. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.